salva, y por su sangre eres más que vencedor. ¡Oh, aleluya, Señor! Grita con júbilo a tu Señor, porque la victoria nos ha dado ya. ¿Cuántos tienen la victoria del Señor hoy? Siempre hasta que partamos de esta tierra. Haz esa obra, Señor, en los que hoy necesitan y requieren de ese milagro. Y si hay amigos en medio nuestro, que tu palabra toque sus corazones, tu espíritu redarguya y haya una obra de nuevo nacimiento en la vida de todos aquellos que oirán este estudio del Salmo 22. Bendice a los oyentes de la radio, bendice a los que verán en vivo este mensaje a través de las redes sociales. Bendecimos a los hermanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Bendecimos a los hermanos que nos escuchan en Italia. Bendecimos a los hermanos que nos escuchan en Guatemala, Honduras. Oh Dios, glorifícate en la vida de ellos. Es nuestra rogativa, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, los que han traído sus Biblias, en el Salmo 22. Salmo 22. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Vamos a comenzar con las primeras expresiones, no vamos a explicarlo todo, porque cada vez que estudiamos la Biblia, la estudiamos de manera exegética, es decir, versículo por versículo, verso por verso, y no pasamos por alto ninguna expresión. Hay diferentes tipos de metodologías para estudiar la Biblia, y yo respeto eso, pero en el caso de nosotros, estudiamos las Escrituras de manera exegética, palabra por palabra, versículo por versículo, y no vamos tan a la rápida para poder terminar todo un capítulo. Vamos entonces a leer las primeras expresiones del verso 1. Dice así, de la manera como está escrita la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Voy a volver a repetir el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hasta ahí vamos a dejar la lectura, por favor. Tome su asiento si es tan amable. Cada vez que vamos a iniciar un estudio como este, que es muy serio, siempre damos como una pequeña introducción para dar a conocer acerca del escritor, acerca del tiempo en cuanto se escribió precisamente este salmo, y para dar una información correcta. Este salmo fue escrito por el rey David. Algunos hermanos, cuando estudian este salmo, sacan este tipo de conclusiones. La mayor parte de escritores dicen que David lo escribió para hablar de una situación personal que a él estaba ocurriendo. Otros esquivan ese tipo de comentario y van directamente al grano y dicen que la experiencia la cual David escribió aquí no le corresponde a él, sino que es una experiencia la cual se habla de manera directa acerca del Mesías. Si se tuviesen, hermanos, o se asimilaran o agarraran ambas posiciones, no se estaría errando. Y lo digo de esta manera porque más de alguien de ustedes se va a interesar en el estudio y va a comprar algún comentario bíblico que le dé una
una posición bastante literal acerca de este estudio. Quizás usted va a decir, el pastor nos dijo esto y aquí dice otra cosa. Por eso le digo, ambas posiciones son verdaderas. Ya sea que David esté escribiendo acerca de una situación personal, de sus sufrimientos, o que se hable de manera directa acerca del Mesías. Las dos posiciones son certeras. Pero el hecho es que al hablar de las dos posiciones, ya sea la de él de manera personal o refiriéndose a Jesucristo, al Mesías, que es él quien está teniendo estas experiencias, estos sufrimientos, el hecho es que al mencionarlo, hermano, uno va a sustraer de estas experiencias, ya sea personal o que se hable del Mesías, habrá de recibir una experiencia y una enseñanza en donde nosotros vamos a entender el porqué de todos estos sufrimientos, el porqué de este clima hasta donde la persona que está sufriendo llegó. Y esa respuesta la vamos a tener a la luz de la misma Escritura. Aparte de esa información, hay que recordar que este salmo se escribió 1000 años antes de Jesucristo. Si David escribió estas expresiones o este salmo número 22 1000 años antes de Cristo, el salmo enmarca 31 versículos, si usted los cuenta, hasta el final, desde el principio hasta el final. Y estos 31 versículos marcan una serie de profecías acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que he dado ese dato, también hay otro que no quiero pasarlo por alto. Este salmo es citado con mucha frecuencia en los evangelios. Los que nos dedicamos al estudio del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que 3 de estos evangelios son sinópticos y el cuarto no. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, no es sinóptico, pero en ellos se menciona precisamente lo que aquí se nos comenta a la luz de este capítulo número 22. Es decir, que se nos habla a través de los sufrimientos que el Señor padeció en la cruz del Calvario. También este salmo está considerado como un paralelo, escúcheme bien, un paralelo de la descripción que el mismo Isaías en el capítulo 53 habla acerca del Señor Jesucristo. Para poder encontrar ese paralelo, quisiera que usted abriera su Biblia en el profeta Isaías 53, capítulo 53. El libro del profeta Isaías, capítulo 53. Voy a leer el versículo 4 y 5 para hacer de notar ese paralelo. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el paralelismo que existe entre lo que es el Salmo 22 y el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. O sea, se nos está hablando acerca de los sufrimientos de Jesucristo. Ahora que vamos a entrar ya al desarrollo de esta temática, soltamos la introducción y nos vamos directamente entonces a la explicación de las expresiones que hemos leído en el verso número 1, donde reza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hecho es, hermanos, que acá el mismo Señor Jesucristo, porque de Él se está hablando, voy a irme directamente a la segunda posición, la cual yo mantengo, se está hablando de la experiencia de Jesucristo. Aquí el Señor está presentando no una queja delante del Padre, que quede muy en claro eso, porque
Es muy diferente su experiencia a la experiencia humana que muchos de nosotros atravesamos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque al enmarcar una diferencia de la experiencia propia, cuando nos vienen sufrimientos a nosotros, hay muchas cosas en las cuales uno tiene que decir que muchas de ellas son quejas. Pero cuando se trata de la experiencia propia del sufrimiento de Cristo, aquí no fue ninguna queja. Aquí no fue ninguna queja. En el caso nuestro, cuando nos ocurren situaciones difíciles, no podemos soportarlas, rebalsamos y comenzamos a decirle al Señor: ¿acaso yo no te he sido fiel? ¿Acaso yo no te estoy sirviendo dentro de tu obra? ¿Acaso yo no? Y comenzamos a agregar muchas de las, hermanos, cosas que hacemos, quizás para el bien de la misma obra. ¿Acaso no ofrendo? ¿Acaso no aparto la 10ª parte de las bendiciones que tú me das? ¿Y por qué estoy viviendo esta situación de tormento, de escasez, de lipidia, de enfermedad? Entonces ahí es donde uno comienza como a externizar el convulsionamiento de aspectos emotivos que hay en nuestro interior. Y cuando lo externizamos, presentamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando una persona habla cosas bonitas, es porque eso hay en su corazón. Cuando una persona habla cosas buenas y engrandece y exalta y glorifica a Dios, es porque eso hay en su corazón. Un escritor decía las siguientes frases, luego yo tomo la cita de la Biblia, pero recuerdo esa frase, es que él decía: lo que uno manifiesta o habla con la boca, ese es lo que uno es. O sea, para poder conocer a una persona, no se necesita pasar horas y horas y horas escuchando a esa persona que hable. Se necesitan segundos para poder ver quién es esa persona a través de lo que él habla. Aquí no se necesita tampoco agregar un estudio psicológico para saber quién es la persona, porque eso queda en un plano secundario. La psicología estudia el comportamiento del ser humano. Según su desenvolvimiento, entonces, el que ha estudiado esa carrera así deduce en qué problemas o en qué líos anda esa persona, cuál es su comportamiento. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de apegarnos a lo que la Biblia dice. Las frases de ese escritor son muy verdaderas. ¿Por qué? Porque se apegan a la Biblia. La Escritura dice que de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Eso externizamos nosotros. Cuando externizamos quejas, reclamos contra Dios, entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Amargura. Pero cuando estamos atravesando situaciones difíciles, que todo ser humano las atraviesa, no hay persona que no atraviese situaciones difíciles. Todos los seres humanos, sin hacer acepción de personas, pasamos por sufrimientos de diverso tipo. Pero hay quienes están agarrados de la mano de Dios y entienden el porqué de esas situaciones difíciles que Dios permite. Los que han adquirido madurez, la madurez no viene el porque usted tenga una cantidad de años de ser evangélico. La madurez no viene el que usted esté libre de situaciones difíciles. La madurez de una persona viene cuando Dios permite situaciones en su vida. A través de esas situaciones es como nosotros podemos madurar, podemos ser cristianos estables. Pero eso es lo que menos entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha formado una idea que no es la correcta cuando venimos al evangelio. Para decirlo de manera literal, se nos ha hablado mentiras cuando venimos al evangelio. Y esas frases que contienen mentira son aquellas que se nos dice: venga al evangelio y usted no va a tener ningún problema. Venga a Cristo y usted va a ser bendecido económicamente. Venga a Cristo y usted va a tener mucho, pero mucho amor. Ya aparece en Walter Mercado.
Y no va a tener ningún problema con nadie, no va a tener roces con nadie. Y ese es el tipo de cosas que nos han metido. Ese no es el evangelio, hermano. Ese es un evangelio distorsionado, no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos habla que en el mundo tendríamos aflicciones, que en el mundo sufriríamos padecimientos, que el mundo nos aborrecería por causa del evangelio. Pero como a las personas no se les dice la verdad, las han engañado y vienen un montón bien alegres y dicen, ay, que aquí hay amor, aquí todo lo voy a tener, ya Dios me va a bendecir económicamente. Y hay muchos que como por eso vienen, ¿verdad? Les han prometido una bendición económica y pasan los años y no ven la de Él, no ven la prosperidad, no ven nada. Y llegan como a frustrarse y a decir, me prometieron bendición y yo no tengo ninguna bendición. En lugar de bendiciones me han venido problemas, enfermedades, achaques, situaciones difíciles. Y ahí es donde usted tiene que conocer la verdad. Cuando uno conoce la verdad lo hace libre. Pero el tipo de evangelio lleno con un montón de mercadotecnia, ofrecimientos a las personas que más se les agrada oír, las personas que se les endulce el oído, es eso, hermano. Venga, va a ser bendecido. Usted nunca va a sufrir enfermedades, usted nunca va a padecer problemas económicos. Venga, usted no va a ser amenazado, todos lo van a amar, usted nunca lo van a odiar. Cuando uno se enfrenta a la realidad de lo que el verdadero evangelio nos dice, cuando uno trabaja y es empleado de una empresa, yo lo viví, hay un aborrecimiento tremendo en contra del cristianismo genuino. Ahora, si usted de lo común es de aquellos que le gusta contar chistes baratos y es un patán, usted lo van a felicitar y hasta van a querer venir aquí, porque van a decir, ese evangelio me llega, ese tipo de cristianismo me llega. Pero cuando usted se para en la brecha y vive el evangelio, no es como los demás. No es que nosotros estemos tratando de evitarlo, de no ser como los demás, sino somos diferentes. Porque la Biblia dice que usted y yo fuimos apartados por Dios, consagrados para Dios. Y la palabra consagrado es apartado, una persona diferente. Entonces, cuando alguien se porta diferente, y no es aquel que participe en la juerga, no es aquel que bromea, sino que se le ve en cambio, es ahí donde comienza a tener problemas. Lo aborrecen, nadie le habla, no se junten con ese antisocial. Y eso se da en todos los ámbitos, en nuestro mover, en lo secular. Usted puede ser una persona dependiente de un trabajo, puede ser un empleado, puede ser un estudiante de un colegio, de una universidad. Le garantizo que si usted da a conocer quién es usted, va a tener problemas. Va a tener problemas en clase, va a tener problemas con sus compañeros. Alguien podría decirme, pastor, usted está contradiciendo lo que yo estoy viviendo, porque viera cómo me felicitan, a saber qué tipo de creyente es usted. Pero todo creyente genuino tiene problemas. Tiene problemas con su vecino cuando se para bien. Porque lo primero que hacen los vecinos cuando usted sale del culto y viene para la iglesia es controlarlo, vigilarlo. Mira cómo se viste. Ya no se viste como Michael Jackson. Tiene problemas. Y máximo cuando usted ya no pone aquellos grandes racherones como antes, sino que pone alabanzas. Compiten con usted mientras usted está poniendo la música cristiana. Le ponen a todo volumen el equipo de sonido. Por eso, hermano, si usted viene aquí, amárrese bien los pantalones, porque nosotros hemos tomado una decisión de enseñarle la palabra, de enseñarle la Biblia, que van a venir situaciones difíciles, achaques difíciles hacia nuestra vida. Y ahí es donde uno recibe estos achaques. Lo que tenemos que hacer es, la Biblia nos manda a darle gracias a Dios por todo. Bueno, la Biblia nos dice también que somos bienaventurados cuando por su causa somos perseguidos y vituperados. Ahora, que alguien lo vituperen y lo señalen porque ha cometido algo,
que le pasen la factura. Pero cuando usted no ha hecho nada, sino sufre situaciones difíciles porque usted es un cristiano genuino, entonces dele gracias a Dios. No se queje. Levantemos nuestras manos cuando vengan situaciones difíciles y digámosle a Dios: Señor, gracias, porque eres tú quien está formando un carácter en mi vida. Pero eso es lo que menos hacemos. Comenzamos a quejarnos, comenzamos a hacer: ¿y yo por qué? Pues ya me voy a ir de la iglesia, ya voy a cambiar de congregación, porque no puedo concebir que tú estés tratando así conmigo. Somos como niños malcriados. Cuando la prueba viene, tenemos que reconocer que es Dios en primer lugar permitiéndola, porque Él desea hacernos crecer espiritualmente. Es muy bonito mandar peticiones a la radio y que digan así: oren por mí por crecimiento espiritual. Yo oraría de manera literal: Señor, mándale un buen azote. Y muchos lo malinterpretarían. Permite una situación difícil en mi hermano para que crezca. Ya no iría a la radio. Pero esos son los medios que Dios ocupa para que nosotros crezcamos, maduremos espiritualmente. Si están aquí conmigo, levántenme la mano, iglesia, digan amén. Pero eso es lo que nosotros rechazamos, no queremos eso. Uno, hermano, llora, fíjese, porque para que Dios forme un carácter en uno, Dios tiene que hacerlo derramar lágrimas. Decía un escritor: no hay exaltación si antes Dios no te humilla. Dios no te puede usar si antes no te machaca, no te tritura tu orgullo. Y ese es lo difícil de nosotros los predicadores, que queremos ser exaltados, queremos ser populares, queremos recibir ovaciones. Pero no es ese el objetivo de un ministerio, de un liderazgo, sino de mantenernos firmes en la verdad. Entonces, cada vez que usted reciba una situación difícil, no vea la situación, vea a Dios permitiéndola y vea a Dios haciéndole crecer espiritualmente y haciéndole madurar. O sea, no vea porque nosotros vemos la situación: ay, esto ya quizás ya no lo aguanto. No, véalo eso. Proyéctese en el futuro. El futuro es mañana. Tenga visión y no vea que esa situación va a permanecer para siempre, porque es el medio que Dios está utilizando para hacernos cambiar, para hacernos reaccionar. Pero hay muchos que no reaccionamos en el momento. Si reaccionáramos, Dios nos soltaría y diría: ya traté contigo, estoy viendo que hay cambios. Porque el comportamiento del ser humano es terrible, hermano. ¿Quién podrá conocer el corazón del hombre? Solo Dios. El corazón del hombre es engañoso. Pero cuando esa situación esté, usted dígale al Señor, así, literalmente: te entiendo, estás permitiendo esto porque me amas. Pero es raro el que dice eso. Es raro el que lo dice. Ese es en el lado humano. En lugar de quejarnos, démosle gracias a Dios. En el lado espiritual, aquí, que es lo que estoy explicando, el Señor no está presentando una queja. Él no se está quejando aquí. Cuando dice la frase Dios mío, fíjese qué lindo es, hermano. Y amerita que se los explique. Esa frase tiene un contenido, pero tan precioso, hermano, que el mismo Hijo de Dios está diciendo, en la agonía la cual está sufriendo en esa cruz, está diciendo: Dios mío. Dice que ese contenido de esta frase, lo que no es de entender es que Jesús, aún en medio de los sufrimientos, está agarrado de la mano del Padre. Pero a saber qué tipo de sufrimientos, porque no cualquiera puede estar agarrado de la mano del Padre en medio de una situación llena de agonía. Bien, Él lo hizo. Y aquí no estamos hablando de una situación leve, porque si quizás usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Eso no es nada, hermano. Mel Gibson, que es el productor, el director de esa película,
Él intentó recopilar, hermano, los originales para poder hacer algo muy diferente a otras películas. Pero a pesar de haber hecho un esfuerzo grande, lo diría, tanto él como el que hizo el papel de Jesús, vea que hoy es un cristiano predicador, porque después de la película ese hombre se convirtió a Cristo, se convirtió. Y si usted tiene interés yo siempre sugiero esto, tiene interés en revisar para buscar algo bueno en el internet, busque la historia de ese señor. El nombre se me escapa del que hizo el papel de Jesús, el nombre, pero usted puede poner el nombre si es que se recuerda y lo pone ahí en Google, ¿ve? Y puede colocarlo y usted pone ahí, ¿verdad? Predicador, y lo va a encontrar. Y va a escuchar, hermano, todas las experiencias que él recibió cuando estaba filmando la película. Y él llora cuando cuenta esas experiencias. Hicieron el esfuerzo todos los artistas que participaron. Pero eso que fue tan terrible que hasta la censuraron en Israel. En algunos países la censuraron la película. Porque era tan fuerte el contenido del derramamiento de sangre. Pero eso no es nada. O sea, a uno le da risa cuando uno lee y estudia la Biblia. Le da risa, porque hay personas que hasta sentían escalofríos. Mira. Y cuando uno la miraba así en conjunto con algunos hermanos, mira, pero qué terrible, mira. Y algunos comenzaban a llorar. Eso no es nada. En este salmo yo lo voy a llevar a la dimensión, a una dimensión profunda a través del estudio, para que ustedes sepan que fue el verdadero sufrimiento de Cristo, hermano. Y les voy a dar una pequeña reseña ahorita, porque amerita el hacerlo, de este personaje que está diciendo, Dios mío, para que usted no lo tome como algo sencillo, sino que aquí estamos hablando de que estando en este lugar llamado el Gólgota, esto es lo que refieren los evangelios, en el Gólgota, en el monte de la calavera, es decir, la montaña que tenía una fisonomía de calavera. Él había llevado un clima, a un clima, se le llama el clima de los sufrimientos de Cristo, a un clima tan terrible, hermano, que si usted hubiese estado ahí en el lugar de él, usted hubiese muerto antes, usted y yo. Pero en ese clima de sus sufrimientos, él dice, Dios mío, ¿cómo está él en medio de ese sufrimiento? Esa es la pequeña reseña. Cuando uno lee historia, hay un historiador judío que se llama Josefo. Dice Josefo que el látigo con el cual era castigado un criminal, el látigo tenía 4 puntas. Dice Flavio Josefo. Y en esas 4 puntas llevaba parte de plomo, puntiagudas, y parte de huesos. Es una mezcla de huesos y plomo. El látigo medía más de 2 metros. El látigo que utilizaron en la película de Mel Gibson era muy cortito. O sea, uno analiza todo eso, ¿verdad? Y lo tremendo es que a Cristo le dieron 39 latigazos porque no podían sobrepasarse de los 40. Así estaba establecido en ese castigo. Entonces al Señor, cuando lo golpearon, le laceraron todas las costillas, la parte de atrás de su cuerpo. O sea, no es nada lo que se ve en la película. El Señor, hermano, así se lo voy a decir, a él se le miraban, o sea, a él no le quedó piel en la espalda. Ahí se ve sangre en la película, a él no le quedó piel. Se le miraban todas las partes de acá atrás. 39. ¿Por qué? Porque cuando el látigo era clavado, no era tanto ahí el daño. Infligía dolor,
Pero era más terrible, dice Flavio Josefo, cuando jalaban el látigo. Eso jalaba el plomo y los pedazos de hueso, jalaba la piel, jalaba. Imagínense el dolor a quien se le estaba castigando cuando se jalaba con toda la fuerza. ¡Ay! Era un dolor horrible. Eso hicieron con Jesús. Ese es uno. Dos, claro, Pilato mandó a hacer eso para que sintieran lástima por él, ¿verdad? Porque al verlo ensangrentado y con el manto escarlata que le pusieron, los judíos sintieran lástima por él. Pero a eso se agrega otro sufrimiento. Dice que lo llevaron al pretorio. Cuando uno estudia la frase el pretorio con cuidado, y todos los que conocemos la historia del Salvador, los más jóvenes, es muy importante que conozcan la historia de la guerra civil que hubo en nuestro país. ¿Por qué estoy como recordando eso? Porque aquí en este país habían lugares clandestinos en donde las personas eran llevadas para ser torturadas en esos lugares y no volvían a salir con vida. El pretorio era así similar a lo que aquí hubo en nuestro país. El pretorio era un lugar en donde encerraban al que habían incriminado, al que habían acusado, lo llevaban. Y el pretorio era como algo, como una recámara de tortura, pues, en donde ahí no tenía que entrar nadie más, los soldados romanos y el acusado. A puerta cerrada, mi hermano. ¿Por qué a puerta cerrada? Porque nadie podía entrar. Ellos hacían todo lo que viniera en gana, el hacer con la persona que estaba allí, la que había infringido alguna ley. Golpes por todos lados. Y ahí es donde se comprueba lo que dice Isaías. Imagínense, estando en ese lugar, al Señor le arrancaron la barba. ¿Lo ha visto usted en la película de Mel Gibson eso? ¿No? Le arrancaron la barba. Lo golpeaban. Le han de haber producido laceraciones en su cabeza. Eso fue terrible. Hacían todo lo que le viniera en gana en esa recámara de tortura. Y luego le clavaron una corona de espinas, que todos sabemos históricamente el tipo de espinas, porque hay dos tipos de espinas. Cuando usted lea la Biblia en el libro del Éxodo, y Dios se le reveló a Moisés, dice, en una zarza, en medio de esa zarza había un fuego. El fuego no consumía la zarza. Usted busca un diccionario, ya sea de teología o un diccionario común cristiano, le va a dar a conocer la palabra zarza es espinos. Hay dos tipos de espinos, uno pequeño y uno grande. A Jesús le colocaron una corona de espinas, espinas gruesas. Una espina, lo que producía en el Medio Oriente ese tipo de espinas es muy diferente a las espinas que hay aquí. Aquí usted se clava una espina de algún palito o alguna ramita que ha caído, simplemente el dolor, y como nos han metido en la mente de que la espina va corriendo y hay que sacársela antes que llegue el corazón, man. Usted está ahí tratando, se la saca y le queda el dolorcito. Aquí no se trata de eso. Se trata que cuando le clavaron la corona de espinas, esas espinas producían fiebre tetánica, porque se las clavaron en la parte alrededor de sus cabezas, se clavaron esas espinas, no simplemente era un adorno. Y si eso produce fiebre tetánica, imagínese, vaya contando usted todo lo que el Señor le hacía paso a paso. A lo que ya habían hecho le añaden la corona de espinas
Y eso comienza a producir fiebre tetánica. Eso mataba, hermanos, a las personas. Pero como estaba escrito que Jesucristo no moriría por una fiebre tetánica, ni moriría por 39 latigazos en su espalda, ni moriría por los golpes que le daban en su rostro o porque le iban a arrancar la barba. Él tenía que morir en una cruz. Y a eso añaden más sufrimientos y le sacan, hermano, y la gente exige, pide que se le suelte al criminal y que a él lo crucifiquen. Qué duro, ¿verdad? Como dice este escritor C.S. Lewis, dice las siguientes frases: el que fue el creador de los cielos y de la tierra abandonó la dimensión celestial por venir a lo creado, y lo creado no le reconoció. Y comenzaron a gritar: a Barrabás queremos, a Barrabás queremos. ¿Y qué haré con este su Jesús? Crucifícale. Desecharon la vida, desecharon al Creador, porque Juan en su carta dice que en Él está la vida. Y lo sacan por la vía dolorosa y le colocan un madero en sus hombros. A esta altura Jesús estaba totalmente débil, hermano. De tanto golpe que le habían producido en el rostro, él ya no podía tener mucha visibilidad. Alguien diría: pero pastor, usted nos ha explicado que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Sí. Su humanidad estaba sintiendo sus sufrimientos en su humanidad. En ese estado de humanización iba caminando hacia el Gólgota. Hay muchas cosas que yo no se las puedo tirar ahorita o explicar de una sola vez. Pero cuando él iba caminando con esa cruz, llegó hasta el lugar del Gólgota, ayudado por un hombre llamado Simón de Cirene, que era el que fue tomado por los soldados romanos para que le ayudara de manera forzada. Y cuando él llega hasta la cruz, ahí lo colocan en el madero, añaden más sufrimiento. Comienzan a clavarlo, cada una de sus manos y sus pies con un solo clavo. Y ya colocado en esa cruz en el suelo, entonces lo colocan. Y ahí está pendiendo el Señor. Usted preguntará: pastor, ¿desde qué horas comenzaron esos sufrimientos según la historia bíblica? Desde las 3, de las 4 de la mañana hasta el mediodía. O sea que desde que lo tomaron no dejaron de golpearlo. Por eso le decía, hermano, este capítulo 22 es un paralelo de lo que dice Isaías 53. Ahí estuvo desde el mediodía el Señor pendiendo de la cruz. El clima de sus sufrimientos. Y en esos sufrimientos, en lugar de quejarse, dice: Dios mío. Su fe estaba puesta en Él, aún en medio del sufrimiento. Este es el modelo el cual nosotros debemos de asimilar. Que en medio de las situaciones difíciles jamás dejemos de confiar en Dios.
Jamás, jamás, jamás. Aún estando en la agonía, él decía: Dios mío, Dios mío. Todavía estaba agarrado de la mano del Dios Padre. Todavía tenía una dependencia él: Dios mío. Dios mío. Y viene la pregunta: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Comienza la pregunta. Y ahí es lo interesante de la explicación de estas expresiones. ¿Por qué me has desamparado? Y algunos que son exégetas en la Biblia dirían: ¿por qué está diciendo eso? ¿Acaso se está quejando? No. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué pregunta? ¿Acaso no sabía él en los inicios de su ministerio, a los 33 años, que él sería desamparado al final de su vida? ¿No sabía acaso? Bien, él sabía. Pero ¿por qué de esas palabras entonces? Ya viene la explicación. ¿Por qué me has desamparado? Quiero que abra su Biblia y nos vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Marque, si usted no puede buscar la cita, le pido por favor que marque la cita y en su casa lo estudie usted despacio. Juan capítulo 1. Cuando lo tenga me dice un amén fuerte. Quiero que lo lea conmigo, por favor, hermanito. No lea con la vista, lea a voz en cuello. 1, 2, 3, verso 1, léalo. Quiero oírle. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era, dice el verso 2, en el principio con Dios. En el principio era el Hijo con el Padre, y el Hijo era el Dios mismo. Aquí está hablando, hermano, de la preexistencia de Cristo, y está hablando de esa unidad inseparable que nunca había sucedido en ningún periodo de la historia, en la eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Donde todas las cosas tuvieron su inicio. Ahí cohabitaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca se habían separado. Nunca. Ese mismo modelo es el que se nos inculca en el matrimonio. Los que estamos casados, ya no serán dos, sino una sola carne. Maridos, dice Pablo a los hermanos en Éfeso capítulo 5, amad a vuestras mujeres. Porque ese modelo aquí lo tenemos. En el principio era el Hijo con el Padre. El Hijo era el mismo, Dios. Un Dios con tres divinas personalidades para cumplir el aspecto de la redención del hombre. Estaban unidos, no estaban separados. El Señor disfrutaba en esa unidad la eternidad con el Padre, su amor en la eternidad pasada. Hay un texto clave, compre este libro, se llama Número Clave 316, escrito por el pastor Matt Lucado.
y compre este libro que se llama Evangelio Sencillo, escrito por John MacArthur. Le va a llevar a una dimensión tan tremenda. Yo no puedo relatar todo el libro. Le recomiendo literatura para que usted la compre y estudie, tome un estudio serio de la Biblia. Y le va a llevar directamente a lo que estamos explicando nosotros aquí. El número clave de salvación en la Biblia es 3:16. Juan 3:16 reza así: porque de tal manera amó Dios a los que estamos aquí. Levántenme la mano si lo creen. Porque de tal manera amó Dios a todo el género humano, amó al mundo, que dio a su único hijo unigénito. Ya he explicado la palabra unigénito. La palabra unigénito es único en su estirpe. Dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su hijo, lo envió a este mundo. Óigame. Y lo lindo es que ahí es donde uno observa que el que estaba cohabitando con el Padre en el amor, en unidad, y nunca se había separado de él, estaban juntos. El Padre tomó la decisión. ¿Por qué? Porque la raza humana estaba desquebrajada espiritualmente. Estábamos en bancarrota espiritualmente. Textos que hablan de esa fotografía distorsionada de la humanidad. Cuando Pablo escribe a los romanos, dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos los seres humanos, no había quien buscara a Dios. Todos nos descarriamos. No hay justo, dice Pablo, ni aún uno. La bancarrota significaba eternidad completa en un castigo llamado el lugar creado para el diablo y sus demonios, no para nosotros. Un lugar de castigo eterno llamado el Gehenna, que es el lugar de desperdicio, el infierno mismo. Ese lugar fue diseñado, ya lo dije, para Satanás y sus demonios, y no para nosotros. Pero como queremos seguir las pisadas de Satanás, entonces el ser humano sin Cristo va al infierno. El que está en bancarrota, como estábamos en bancarrota, ¿quién quiere sacar a una persona de una crisis de tal tipo? Si tú estás en bancarrota y buscas a un hermano que te preste dinero, no te va a prestar, porque no le vas a pagar. Yo siempre he dicho, les he enseñado aquí: no preste, regale. Regale lo que esté en su corazón, para que no ande allí difamando al hermano, ese hermano que está allí predicando: hermano Wilber me debe. Gracias a Dios usted no, a los bancos sí, pero pago. Entonces, en lugar de que usted ande difamando a otro, diga: hermano, mire, no puedo prestarle, pero aquí está, le voy a regalar esto, utilícelo. Y eso es lo que hago cuando alguien quiere una ayudadita. Le digo: no puedo darle, porque usted va a volver a tener necesidad. Entonces le voy a dar la caña de pescar. Cómprese unos sartencitos, le voy a ayudar para la masa, para los frijoles, para que usted eche pupusas. Estoy dando la caña para que él administre el pequeño recurso que uno le regala. Pero ¿quién querrá sacar a una persona en bancarrota? ¿Quién podrá decirle: mira, yo voy a pagarte tu deuda, la cual tú tienes? Nadie. Esa era nuestra condición de bancarrota. Estábamos mal, derechitos al infierno, condenados. Pero allá arriba se planeó entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nuestra redención. El Padre dijo: yo los amo
¿Quién va a amar a uno que esté en bancarrota? Pero así estábamos usted y yo. Y eso es innegable. Pero Él nos amó. Qué lindo es el amor agapao de Dios. No es amor erótico, no es amor estor, no es amor filial. Es un amor que no lo merecíamos. Y Él dijo: yo los amo mucho. Y dijo el Hijo: yo voy a morir por ellos. Yo voy a tomar su lugar. Yo lo voy a sacar de la bancarrota. Es decir, que Cristo fue el medio para sacarnos de la bancarrota. Pero para poder hacer eso, el Espíritu Santo dice: yo voy a ir también allá y yo te voy a usar, yo te voy a ungir para que tu ministerio sea efectivo cuando tú estés en tu estado de humanización. Y fue así como aquel que es eterno entró en la esfera de lo mortal. Por eso es que ahí es donde se dio el misterio de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne. El Logo se hizo carne. La palabra se personificó. Dejó su estado. Escúcheme, un día de esto les voy a explicar, pero va a ser en otra prédica. Pero es necesario que usted sepa esto. Él dejó el lugar allá donde estaba con el trono, con el Padre. Lo dejó por asimilar una naturaleza igual que la nuestra. Vino, y el propósito de venir a esta tierra fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí el propósito entonces por el cual Él se despojó de su gloria y habría de hacerse pecado por nosotros. Mire, hermano, nosotros tenemos la gran dicha de no creer en un fundador de una secta o de una religión común y corriente. Nosotros no somos secta, no somos religión. Somos cristianos, somos evangélicos. Es una cosa diferente. Pero nuestro fundador no fue un hombre que murió y allí quedó. El fundador del evangelio fue el Cristo de la gloria, que asimiló una naturaleza igual que la nuestra. Y fue así como Él vino a esta dimensión. A lo creado, el creador viene a lo creado. A los 33 años, 3 años y medio duró su ministerio. En todo ese tiempo de su ministerio, en su estado de humanización, Él tenía comunión con el Padre. Todo lo que el Padre le comentaba hacer, Él lo hacía. Él no hacía las cosas por sí mismo. Él agradaba al Padre. 3 años y medio todavía, qué grandioso, ¿verdad? Dejé mi trono, dejé allá, pero aquí estoy también teniendo comunicación en mi estado de humillación con el Padre. Lo último fue cuando Él fue al Getsemaní. Que Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa. Escríbalo. Prensa que aprieta. Una prensa es cuando metían el olivo y sacaban el extracto. Él fue al lugar donde habían de apretarlo, en Getsemaní, donde habría de ver la definición. Y se extraía el aceite. Pues ahí en el Getsemaní fue donde Cristo dijo, según lo que narra Lucas, que no sea como yo quiero, sino como tú.
como diciéndolo, esta copa es amarga, es dura la copa que voy a beber. O sea que él vio sus sufrimientos, por eso le decía, le estoy explicando, porque muchos que juzgan y dicen, ¿acaso no sabía que él iba a quedar desamparado? Él sabía, él vio todo eso en el Getsemaní, lo observó. Y ahí mismo cuando expresó eso, si él quería que el Padre pues no muriese así, pues estaba en la voluntad del Padre. Pero que no sea como yo quiero, mi decisión, sino tómala tú. Y se sometió a esa voluntad. Y allí estaba orando una oración ferviente que dice que de esa oración era tan ferviente que de su rostro manaban como gruesas gotas de sangre. Él vio todo eso. Entonces la idea que nos da a conocer aquí las expresiones, ¿por qué me has desamparado? Ahí pudo haberle faltado la compañía del tímido de Pedro. Pudo haber recibido la traición de Judas, porque solo un discípulo había al pie de la cruz, que era Juan, y las demás mujeres. Todos estaban escondidos. Podían haberle faltado los que lo ovacionaban. ¿Te recuerdan aquellos? Bendito el que viene, Hosana al hijo de David. Ya no habían nadie, no habían ovacionadores, no habían halagos, no habían aquellos que él había sanado al pie de la cruz. Présteme toda la atención. Levántenme la mano, ¿cuántos alguna vez han recibido alguna traición? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando usted lo han traicionado? Mal. ¿A cuánto le gusta estar solos? Amén. Entonces, ¿por qué se casó? Si la soledad no es buena. Nos casamos para tener compañía, y hoy que está casado, por allá se va usted y su esposa come aquí y usted ya. Es ilógico, incongruente. A Jesús lo traicionaron y él estaba desamparado, estaba solo ahí. Hermanitos, ¿cómo se siente cuando usted está desamparado? Ninguna ayuda, nadie lo visita, ninguna expresión bonita, no hay consuelo de nada. ¿Verá que se siente morir uno? Jesús aquí no está reclamándole a nadie porque lo han desamparado. Al fin y al cabo conoce la raza humana, pero le está preguntando a Dios: ¿por qué me has desamparado? Repito, no es una expresión de queja. Él dijo esto para que nosotros lo supiésemos. Repita la frase conmigo. Jesús gritó estas palabras para que nosotros tuviésemos conocimiento de ellas. Jesús es sabio. Él es la fuente de toda sabiduría. ¿Por qué Él quiso que nosotros supiésemos esto? Para que usted y yo y las demás personas sepamos cuán duro es estar desamparado por Dios Padre. Pero ¿por qué de eso Él quiso que lo supiéramos? Profundicemos un poquito más. Aparte de que Él quiso que nosotros supiésemos esto, Él quería que supiéramos en segunda instancia las repercusiones que trae cuando una persona peca delante de Dios y las repercusiones que ese pecado trae, que es abandono. Y ese es lo duro. Cuando uno peca, escúchenme bien, porque hay personas que pecan y dicen: yo no siento nada. Es porque usted no es genuino. Porque lo primero que experimenta una persona cuando le falla a Dios es abandono.
Es un deseo de llorar. No se siente bien uno. Uno dice, yo no sé qué me pasa, me siento triste, me siento solo, ya los hermanos no me ven igual. ¿Y cómo lo van a ver igual? Ni mucho menos Dios lo va a ver igual. Me siento solitario, me siento abandonado. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos la comunión con el Padre Santo. Él no compatibiliza con el pecado. Y por eso es que en ese pecar, en ese fallar a Dios, hay un abandono. Y en ese abandono, lo que a una persona le queda es volver a entablar comunicación, volver a tener comunión con Dios. Porque ese abandono aquí es terrible. Usted puede tenerlo todo. Puede tener carro, puede tener casa, puede tener una bonita familia, puede tener mucho dinero en el banco, puede tener muchas ayudas, buen trabajo, buena salud. Nadie se mete con usted. Pero el que no tiene a Dios no tiene nada. Tener todo lo que el hombre tiene no es tener nada. La felicidad del hombre consiste en tener a Jesucristo. Tengo muchos amigos que tienen plata, hermano. Ya ni visito ninguno de ellos, antes lo hacía. Pero con lo uno tenía 7 vehículos en su garaje. 7 vehículos. Y no los usaba. ¿Por qué? Porque con una camisa de fuerza lo tenían. Había perdido la coherencia de pensar, de actuar. Loco. Otro tiene un recurso material y no hay qué hacer. Y muchos dicen, muchos de ellos que me lo han dicho, yo no soy feliz. Tengo todo, fíjate, y no soy feliz. No soy feliz. Este es para alertarlos a ustedes, no estoy loco. Alguien puede estar chiflado el pastor. Es para alertarlos que mírenme para acá. Y ahí se denota entonces que alguien puede tenerlo, pero puede ser el más solo. Por eso, hermano, es muy importante entender el medio que Dios nos ha dado para salvación. Porque ¿cómo no estará una persona en el infierno después de haber rechazado el único regalo de Dios? En el infierno va a ser un abandono total de la despensa de Dios. Increíble, hermano. Entonces el Señor quiso que nosotros supiésemos esto. Cuán duro es quedarse solo. Porque eso es lo que trae el pecado: soledad, abandono, desdicha, sufrimiento. Muy guardadito puede tenérselo, pero tarde o temprano todo sale a luz. Y las repercusiones que trae el pecado, que no son fáciles. Una persona tiene que pensar, tiene que actuar con coherencia. Pero aparte de eso, yo le quiero preguntar algo y respóndame. Levántenme la mano los que creen que Dios puede perdonar todo pecado y a todo pecador. Los que lo creen, si no, no levanten la mano. ¿Creen ustedes que Dios puede perdonar todo pecado? Solo hay un pecado que no es perdonado. Es cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo. Dios puede perdonar a cualquier pecador, cualquier tipo de infringimiento que éste haya cometido. Sí. Dios, ¿a cuántos perdonó aquí? Solamente hay un ser humano que Dios no perdonó. ¿No ha leído usted esa historia? Todos fuimos perdonados por el medio, Jesucristo.
Pero en la historia bíblica solamente hay un hombre al cual el Dios Padre no perdonó. ¿Cuál es su nombre? ¿No tienen respuesta? María, Judas. Solo hay un hombre en el cual en la historia bíblica Dios no perdonó. ¿Quién es ese hombre? El que está aquí diciendo, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre no perdonó al que estaba allí colgando de la cruz. ¿Va qué duro es hablar de esto? Y uno se rasca la barbilla. Este pastor está loco. No lo perdonó. No lo perdonó. Veámoslo por qué. Estaba desamparado, no tiene compatibilidad con el pecado. ¿Sabe por qué no lo perdonó? ¿Quién habló? Él no había pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Y habiéndose hecho pecado por nosotros, ¿hay alguien enfermo aquí? Le tengo una buena noticia. Levántenme la mano los enfermos. Las deudas no. Bajen la mano. Porque hay quienes prestan y dicen, ay, no te voy a pagar, Pastor Wilber, el Señor te pagó en la cruz. Óigame bien, no lo perdonó. ¿Por qué? Porque descargó toda su ira sobre el Hijo. Hermanitos amados, era mediodía. Y para que ustedes vean el grande abandono, vean las características bíblicas. Hubo oscuridad en toda la tierra, tinieblas en aquel lugar. Un abandono total, un abandono total. No lo perdonó. Se hizo pecado por nosotros. La ira del Padre fue descargada sobre el Hijo. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, llevó todas las problemáticas que usted tiene, las llevó en el madero, en su cuerpo. Allí llevó todos nuestros pecados, el pecado de los criminales, es decir, de los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que el ser humano haga, ya sea de manera inmoral. Allí llevó todo nuestro pecado. Y como descargó su ira sobre él, es donde él dice, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es, el desamparo vino porque él cargó nuestros pecados. Donde hay pecado no hay comunión con el Padre. Ahí lo más duro, lo más cruel fue, pudo haberle abandonado Pedro, pudo haberlo traicionado Judas, pudieron abandonarlo los demás discípulos, pero el abandono del Padre es lo más tremendo que hay. Porque nunca había sucedido ese corte. Él había tenido estrechez en la eternidad pasada. Él había tenido estrechez en su ministerio 3 años y medio. Y ahora ya no se oye la voz. Ahora ya no hay ese amparo. Ahora está abandonado en la cruz del Calvario. Y él dice, Dios mío, lo que dicen los evangelios, Elí, Elí, a Elías llama, decían los de abajo, Elí, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Abandono total. Como diciendo, estoy diciendo esto, estoy sufriendo esto, estoy padeciendo esto, estoy siendo abandonado, para que tú en un futuro no estés como yo estoy.
porque yo estoy tomando tu lugar en la cruz. Levanten su mano y den gloria a Dios en esta mañana. El justo por los injustos, porque es el medio el cual el Padre envió para que pagase nuestras deudas, para que saliésemos de la bancarrota, porque un Dios justo no podía declarar culpable al inocente en su justicia, porque Dios es justo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo se podía entonces hacer para que la justicia de Dios fuera aplicada si la paga del pecado es muerte? Es ahí el punto principal. Por eso envió a su Hijo. Por eso le envió a Él. Por eso es que a través de su sangre, la Biblia dice, hemos sido justificados. Capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, y eso no en cualquier tribunal puede hacerse. Jesús dijo: ya ellos son libres, déjenlos. ¿Y por qué? Pues porque yo pagué un precio por ellos. Ellos ya no tienen que estar abandonados, ellos tienen que recibir el amparo del Padre. Todos los días somos oídos por el Señor. Los 365 días del año, las 24 horas que tiene el día, somos oídos. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos desamparados. Si hemos depositado nuestra fe en Él, no somos avergonzados. Ahora ya no hay ninguna condenación. Si alguien le dice: ay, vos con solo creer crees que sos salvo, y no, la Biblia lo dice, pues. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya no hay ninguna condenación. Porque el que estaba gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación. Y las palabras de mi clamor. Ahora usted y yo tenemos el grande favor de estar comunicados con Dios todos los días, de tener la salvación, la vida eterna, el sello del Espíritu Santo, y de tener la esperanza que un día estaremos con Él para siempre. Qué profundidad, qué dimensión a la cual nos lleva este salmo, ¿verdad? Que a mí, yo acabo de terminar el mensaje, pero con un nudo en la garganta y un rebalsar de mi corazón grande, de gozo, de alegría, porque hoy ya no estamos en bancarrota, hoy estamos en victoria. Estamos en victoria. Que el diablo quiera decir lo que diga, que lo diga, pero estamos en victoria. Pablo dijo estas expresiones: en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que si usted es amigo, o si es alguien que en un tiempo usted profesó el cristianismo y el enemigo lo entrampó, Satanás lo entrampó, el diablo le echó zancadillas, usted de manera voluntaria pecó conociendo la palabra, una cosa le digo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hoy es una mañana cuando Dios puede restaurar todas las cosas. Nadie quiere lo de bancarrota, nadie quiere lo destruido, pero Jesús, por eso es que murió con los brazos abiertos, para que nosotros entendiésemos la invitación del profeta Isaías: venid luego y estemos a cuentas. Los brazos de Cristo nos están esperando hasta que esté abierta la puerta de la gracia. La puerta de la gracia está abierta hoy, y Jesús está aquí porque quiere salvarnos. Cerramos nuestros ojitos. Cierre sus ojitos, por favor.
e inclinamos nuestros rostros. El que está agradecido con Dios va a levantar sus manos hacia arriba. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación.